Yo le había pedido a Ezequiel que cantáramos alguna de esas viejas canciones. Pero esta no me la esperaba. Esta era una canción que yo cantaba hace muchos años. Y no pensé que iba a ir ahí. Yo doy gracias a Dios. A mí la guitarra, hermano, fue una gran bendición para mi vida, porque no sé si, siempre lo cuento, pero tal vez alguno no lo sabe. Yo vengo de una familia de recursos muy escasos, muy limitados. Y vivíamos en una habitación, toda la familia, o sea, en una sola habitación, con mi hermano mayor, mi padre, mi madre, 4x4 era todo lo que había. Yo soy de los primeros que tuvieron una 4x4, pero en mi caso era una habitación, no era una camioneta. Vivíamos todo ahí, vivíamos muy apretaditos. Y claro, nos peleábamos mucho con mi hermano, si bien había una diferencia de edad, pero convivir 4 ahí era. Entonces se le ocurrió a mi mamá que al mayor lo podía mandar a aprender guitarra, a eso de los 6, 7, la edad de Timo, ¿no? Como tiene Timo ahora. Entonces, Pablo iba a aprender guitarra, pero cuando Pablo ya tenía, ya se estaba recibiendo de profesor de guitarra, no había dinero para que yo vaya también. Entonces eligieron enviar a Pablo, ¿no? Pero en mi casa siempre había una guitarra, que era de Pablo, obviamente. Entonces cuando Pablo no estaba, porque él iba al colegio a la mañana y yo iba a la tarde, yo agarraba la guitarra y las cosas que Pablo tocaba, cosas complicadas, tocaba Asturias, Capricho Árabe, unas composiciones complicadas. Yo sacaba licks, pequeños fragmentos de oído, ¿no? Y aprendí a tocar un poquito, solamente de oído. Cuando me toca ir a San Luis, en el año 87, nosotros nos casamos con Marga y yo me fui a vivir a la provincia de San Luis y nos empezamos a congregar en una pequeña iglesia de la ciudad de San Luis y un día desapareció el guitarrista, no vino más, Isidoro se llamaba. Y entonces el pastor viene y me dice, me han dicho que usted sabe tocar la guitarra. Y yo le digo, bueno, que toco la guitarra es una cosa, que sé es otra cosa distinta. Digo, pero las que tocan acá, esa sí, esa me la sé, eran todas iguales. Todas eran en mi mayor, la y dominante de mí, como yo digo que en mi familia tengo mi mayor, mi menor y la dominante de mí. Teníamos todas las canciones iguales. Teníamos las otras en mi menor, la menor y dominante de mí, que sin nunca falta. Y todas las reuniones eran iguales. Pero claro, al empezar yo a tocar la guitarra en las reuniones, como que el pastor empezó a ver que yo tenía algo más que solamente tocar la guitarra y empecé a predicar. En el año 88, ¿no? 87. Me dijo, a partir del sábado usted va a predicar, hermano. 26, 27 años. Claro, tenía mucha vergüenza. Yo no miraba a la gente cuando predicaba, pero el hecho de tener la guitarra y poder cantar en las reuniones me fue rompiendo un poco la timidez. Y si no fuera así, ahora hace 37 años que estoy predicando, 38 años. Muchas veces nosotros no entendemos que hay pequeñas acciones que determinan grandes avances. La Biblia dice que no tenemos que menospreciar las cosas pequeñas, porque todas las cosas empiezan pequeñas. La vida comienza con una célula. O sea, todas las cosas arrancan a veces de una forma insignificante, pero hay un proceso y un desarrollo cuando las toma el Señor en su mano. Acompáñeme a Daniel capítulo 11, verso 32.
Daniel 11:32. Está hablando de los tiempos finales, está hablando de estos tiempos. Los tiempos donde el espíritu del anticristo se ha levantado contra todo lo que es digno de respeto, digno de reverencia, digno de culto. Vivimos un tiempo de anarquía donde nadie respeta ninguna autoridad. Es más, si es autoridad, pues entonces estamos buscando la forma de cómo se puede cuestionar. Los maestros del colegio, los directores del colegio, si la persona es un profesional y tiene autoridad, le discutimos como si nosotros estuviéramos a la altura. Es como que hay en este tiempo, y confirmando una visión que yo tuve hace 15 años atrás, un espíritu de anarquía operando en las familias. De hecho, cosas que nunca pasaban cuando yo era chico, ¿no? Que una madre acompañara a su hijo al colegio para cuestionar a la maestra, no para cuestionar al niño que se había portado mal, o para cuestionar al colegio, o para cuestionar cualquier cosa que se levanta como autoridad. Y hay en esa rebeldía, en esa rebelión de no querer sujetarme a nada, en esa mentira de que la libertad consiste en hacer lo que yo quiero, como si no existiera un mundo espiritual, como si Satanás no existiera, y como si esa declaración de querer hacer lo que yo quiero no fuera una invitación para convertirse en un esclavo del diablo. Nosotros predicamos un señorío. De hecho, predicamos un mensaje que como consecuencia trae la salvación. La salvación es una consecuencia de aceptar a Jesús como Señor. La Biblia no dice todo aquel que confesara a Jesús como Salvador lo tendrá como Señor. Dice todo aquel que confesara que Jesucristo es el Señor será salvo. Es decir, que hay una confesión que parte de una fe en nuestro corazón, porque con el corazón se cree para justicia, dice Romanos, y con la boca se confiesa para salvación, Romanos capítulo 10. Hablamos de Jesús como Señor, pero nos cuesta entender qué es un Señor, porque hay una cultura de la desobediencia, hay una cultura de la rebelión, hay una cultura de hacer lo que yo quiero. Entonces, ¿cómo puedo yo, si no me sujeto a mi padre que lo veo, si no me sujeto a mi jefe que lo veo, si no me sujeto al director del colegio que lo veo, cómo voy a sujetar a un Dios invisible? Realmente es difícil, porque desconozco el concepto de lo que significa estar bajo el señorío y entonces no estoy a salvo. La salvación es una respuesta de parte de Dios a nuestro deseo de someternos a Él. Es como si afuera estuviera ahora lloviendo. Si usted entra, está a salvo de la lluvia, pero tiene que hacer algo, tiene que entrar. Porque el hecho de que usted diga, no me quiero mojar, y usted lo declare y lo confiese y diga, yo soy libre de la lluvia, no lo va a liberar de la lluvia, lo va a mojar igual. No es lo que usted declara, ni lo que usted piensa, sino la acción que toma, la decisión que toma, el moverse de un lugar a otro, el salir de una situación donde pareciera que Dios me la debe a mí. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? ¿Por qué no te pasarían? ¿Cuál sería la razón por la cual no te tendrían que pasar cosas si lo que sembraste vas a cosechar? Entonces aquí el profeta Daniel está mirando al final de los tiempos y está viendo que hay dos clases de personas, gente que conoce a Dios y gente que no conoce a Dios. Hay un pueblo que es seducido por las lisonjas. Sos lindo, sos bueno, sos capo, sos lo mejor del mundo, hacé la tuya, chabón. Dice aquí que con lisonjas seducirá a ¿quiénes? A los violadores del pacto. ¿Cuál es el pacto? El que Cristo conquistó para nosotros derramando su sangre. Tenemos un pacto para con Dios por medio de la sangre de Cristo. Pero en ese pacto Dios lo concedió a Jesús como Salvador y como Señor.
O sea, es un pacto completo que implica un señorío. Su parte Él la cumplió. Vino a morir por nosotros en la cruz. ¿Cuál es nuestra parte? Aceptarlo y luego vivir en consecuencia. Pero tenemos también una idea equivocada respecto de cuál es la relación con Dios y pensamos que todo es contemplativo. Pensamos que como las religiones orientales, que todo se trata de sentarse ahí y dejar que las cosas sucedan y que todas caigan por su peso y que el universo solo se va a arreglar. Pero el pueblo que conoce a su Dios, dice acá el profeta Daniel, no, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará, hará algo, hará un milagro, hará algo, tomará acción. La fe es acción. La fe no es simple, o sea, creer es una parte. Porque cuando nosotros hablamos de creer en nuestro español, creer significa una cosa distinta de lo que significa en el lenguaje bíblico. ¿Sabe cuántas personas que hoy no están aquí creyeron que hoy iban a venir? Y si creyeron que iban a venir, ¿por qué no están? Y si usted le pregunta a alguien, che, nos vemos mañana, y el tipo le dice, sí, creo que sí, pero creo, en realidad en nuestro lenguaje cotidiano es dudar. No es certeza, la fe es certeza. Creo no es una alternativa a dos finales abiertos. El creo de la Biblia es certeza. La fe es certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Eso dice Romanos 11:1. Y en Hebreos 11:6, pasaje muy conocido, ese sí está en el repertorio, te lo pasé. Dice, ¿cómo es vivir una vida agradable a Dios? ¿Usted qué quiere? ¿Quiere vivir una vida agradable o una vida desagradable al que maneja el universo? ¿Quiere estar de acuerdo con él o se le ocurre también en ese espíritu de anarquía y de rebelión rebelarse al creador del universo que le saca el oxígeno por 5 minutos y chao? No tiene sentido. No hay nada más inteligente que estar de acuerdo con el creador, estar de acuerdo con el Señor que maneja todas las cosas. Y dice entonces el autor de Hebreos, sin fe es imposible agradar a Dios. No se puede. Sin fe no se puede. ¿Y en qué consiste la fe? Y aquí dice, porque es necesario, es decir, para agradar a Dios es necesario dos cosas: que alguien se acerque a Dios, crea que hay un Dios. Nosotros lo hemos cantado recién, trataré de alcanzarte. Nosotros en el mundo tenemos los sentidos, los ojos, los oídos, y vemos y tocamos y oímos, pero espiritualmente lo único que funciona para acercarse a Dios es la fe, porque es por la fe que yo lo veo, lo oigo y lo puedo tocar. Como esa mujer que tenía un flujo de sangre, ¿cuántos han leído la historia? Capítulo 9 del Evangelio de Mateo. Y había una multitud, pero la mujer creyó primero y dijo, ella creyó y dijo, si yo lo toco, voy a ser sana. ¿Por qué no fue sana cuando creyó? ¿Creyó primero o no creyó primero? ¿Pero cuándo fue sana? Cuando actuó, cuando avanzó en medio de la multitud, se abrió camino y tocó el borde del manto del Señor. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que lo hay, pero luego lo más importante, y que es galardonador de los que le buscan. Así que el que no busca no tiene premio. Galardón es premio. Y la diferencia entre un premio común y un galardón es que el galardón es público. Un galardón es un Oscar, un Martín Fierro, ¿me entiendes? Es un premio público, es el podio, la medalla, la corona de laureles.
la copa, algo público que demuestra a esta persona es alguien que ha triunfado. Pero si yo no creo que hay premio en buscar a Dios, es por eso que sigo dando vueltas. Mi premio está en buscar a Dios, no en esperar que Dios haga algo por mí. Nada de la Biblia, no hay una sola frase en la Biblia que indique que hay que sentarse a esperar que Dios haga algo. Ya lo hizo, mandó a Cristo, murió en la cruz, resucitó de los muertos, sentó a la diestra del Padre. ¿Qué más quiere que haga? Nos ha acercado la salvación para que lo busquemos. El apóstol Pablo decía, Él está con nosotros, en nosotros y alrededor nuestro, pero Él manda que se arrepientan de la vieja idolatría, de las cosas equivocadas. Fíjese, si no fuera una búsqueda, Jesús usaba parábolas para explicar esto. Lucas capítulo 19, en el verso 13, dice que Jesús está hablando del reino de Dios y se llamó un señor a sus 10 siervos, le dio 10 minas. Mina era una cantidad de dinero. Y le dijo, negociad hasta que venga. Y usted sabe qué pasó. Cuando el Señor vino, unos habían multiplicado lo que recibieron del Señor y otros no. ¿Y cómo les llamó el Señor a unos y a otros? A los que multiplicaron, a los que actuaron, a los que trabajaron, Él le dijo, bien, buen siervo y fiel. ¿Cuántos han leído esto alguna vez? Nada más que Marina. Perdón. Okay. Los demás también. Bien, buen siervo y fiel. ¿Y qué le dijo a los que no hicieron nada? Siervo malo y negligente. O sea que la fidelidad no consiste en quedarte quieto. La fidelidad consiste en actuar, en multiplicar, en trabajar con lo que has recibido de parte del Señor. ¿Por qué negociar? ¿Sabe negociar de dónde viene? ¿De dónde viene la palabra negociar? De negarse al ocio. Dice 2 de Pedro capítulo 1, verso 8, cuando está hablando del crecimiento espiritual, añadida a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Está hablando de una búsqueda del carácter. Dijimos 3 búsquedas que un creyente debe emprender. Primero, buscar el reino de Dios. Segundo, buscar el carácter de Cristo, añadida a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Y lo tercero, buscar la comunión, buscar la coyuntura para crecer en la edificación del cuerpo de Cristo. 3 búsquedas. Entonces Pedro dice, si estas cosas están en vosotros, 2 Pedro 1:8, y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe por qué algunas personas no tienen fruto? Porque no han actuado. Porque lo que siembres es lo que vas a cosechar. Querés el carácter del Señor, querés las bendiciones del Señor. Pero es tan difícil desde la inacción, desde la contemplación, de estar ahí. Yo no digo que no hay un tiempo para estarse quieto, para escuchar la voz de Dios. Pero la voz de Dios nunca me va a decir que me quede quieto. La voz de Dios siempre me va a decir qué es lo que tengo que hacer. Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 7:7. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Buscad, llamad y se os abrirá. Son acciones. Mateo 7:24. Estoy en el mismo Sermón del Monte, ¿no? Cualquiera pues que me oye estas palabras y las, ¿qué? Acción. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé con un hombre prudente
que edificó la casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron viento, golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace y no actúa, lo compararé a un hombre insensato, es decir, alguien que hace cosas sin sentido. ¿Qué sentido tiene conocer la palabra de Dios para no obedecerla? Es acumular un conocimiento que me condena. En cambio, yo debería conocer a Dios para agradarle más. No para demostrarle a Dios, Señor, todas estas cosas que aprendí, ninguna voy a hacer. In your face. Voy a hacer lo que quiera. El que no las hace es insensato. Edificó su casa sobre la arena, descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron viento y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Esta semana, a raíz de un par de conversaciones que tuve con algunas personas, me di cuenta cómo el esfuerzo tremendo que hacen para tratar de salvar lo que edificaron sobre la arena. Entonces vienen a buscar un consejo y decirme, se me está cayendo todo, se me raja el techo, se me caen las paredes, pero está sobre la arena, papá. Todo esto es lo que son decisiones que vos tomaste sin estar en Cristo. Decisiones que vos fundamentaste en tu buen saber y entender. Acciones, cosas que vos hiciste, que ahora se te caen. Están atadas con alambre. No están en la roca. Sea una carrera, sea un matrimonio, sea una mudanza, sea una compra, sea una venta, sea cualquier cosa que usted hace. Si lo hace en el fundamento de la palabra de Dios, bien apoyado en la palabra de Dios, entonces eso prevalecerá. Dice ahí en el libro de Proverbios, los conejos, un pueblo que no es para nada fuerte, pero construye su casa sobre la roca. Cuanto más débil te sientas, más firme tiene que ser tu fundamento. Más fuerte tenés que estar en la palabra de Dios. Nadie puede poner otro fundamento, dijo Pablo, que no sea Cristo. ¿Cómo vas a salvar del derrumbe lo que se te está cayendo? O cambiar rápidamente el fundamento, o trabajar. Mire, tuve una experiencia, un amigo mío, pastor, cuando estábamos en otra iglesia, viene un día y dice, se me rajó toda la casa, se me hizo una grieta enorme en la casa y se ve la calle, me dice. Estaba alarmadísimo el alemán, un alemán. Y le digo, ¿y cómo pasó eso? Es que hay una pérdida de agua durante años y años y años que socavó los cimientos y la casa se me fue de lado. Y otra parte resistió y la parte que resistió quedó firme y la otra se bajó y se me rajó la casa. Me acuerdo que lo que le costó arreglar eso. Recibió una bendición en un momento, un hermano lo ayudó económicamente y pudo reparar su casa, ¿no? Para él, su esposa y sus 3 hijos. Pero tuvo que hacer una inversión. Yo dije, entonces se puede. O sea, se puede ponerle cimiento a lo que no tenía cimiento. Es un trabajo de ingeniería. Sí, me dijo, sí. Hubo que hacer todas unas excavaciones y entonces ahí con la hormigonera hicimos todo el encadenado y los cimientos. Y ahora la casa, dice, ahora la casa pueden tirarme un cañonazo, dice que no se va a mover de ahí. Y ahí digo, ¿a cuánto le hace falta llamar hormigonera? Están viendo, le cae tierrita en la cabeza, ¿no? ¿De dónde viene esto? Se le está rajando el techo, la pared, se le está rajando todo. Y no entienden que eso va a avanzar hacia la ruina a menos que cambie el fundamento. A menos que le ponga a Cristo como apoyo de todas las cosas.
Y en una conversación con un hermano me decía, pero yo estoy esperando que me digan esto, que me digan lo otro, que me digan aquello, porque yo dependo de eso. ¡No! ¡Error! ¿Cómo estás dependiendo? Ahí no te puedo ayudar. Si estás dependiendo de este hombre, de aquel hombre, y del otro hombre, y de esto, y del otro, y del abogado, y del ingeniero, no hay solución. Digo, lo que te estoy diciendo es que dependas de Dios. Que pongas a Dios en primer lugar. Entonces vos tenés una decisión, tenés algo que arreglar que está desordenado en tu vida. Y sí, pero para que las condiciones se den, para que yo pueda poner en orden mi vida, tiene que pasar esto. No es cierto. Buscá primeramente el reino de Dios. Buscá primeramente poner en orden tu vida. Y entonces Dios te va a ayudar a arreglar las demás cosas. Serán por añadidura. Nunca pongas las añadiduras por encima de la búsqueda. Fíjese, sencillo, un versículo bíblico en Habacuc 2:2 que explica cómo funciona la fe. Dice, Jehová me respondió y me dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Leer y correr. Leer y correr. ¿Correr a qué? Correr a resolver lo que te diste cuenta que está mal. Ponerse en marcha, ponerse en acción, tomar velocidad. Las cosas no cambian. Si seguís esperando que las cosas cambien por sí solas, yo te puedo decir que solamente empeorarán. Pero si te pones del lado de Dios, del que ordena las cosas, del que cuando vio la tierra desordenada y vacía, dijo, basta, sea la luz. Basta. ¿Entienden? Decir basta a una situación donde tu vida está siéndote llevada por la corriente. El apóstol Pablo lo definía bien en una de sus cartas, creo que es en Filipenses, donde dice, arrastrado por la corriente de este mundo. Como que el mundo es como una cinta que va al infierno y te arrastra a menos que vos saltes de ahí y te corras. Arrastrado por la corriente de este mundo. A mí me venía a la mente ese tema del agua, ¿vio? Sumergidos. ¿Por qué el Señor quiere que nos sumerjamos en el Espíritu Santo? Porque 24/7 está sumergido en el mundo y el mundo está sumergido en el diablo. El mundo está bajo el maligno y nosotros estamos en el mundo sumergidos. Y si no te movés, te ahogás. Te vas para abajo, no podés respirar agua. Necesitas sacar la cabeza y respirar el aliento del cielo para poder sobrevivir. Y eso significa que te muevas. Significa que hagas algo para que el mundo no te tire para abajo y te ahogue. De ahí que todos los héroes de la fe, cuando leemos Hebreos capítulo 11, todos hicieron algo. No hay un solo ejemplo en Hebreos capítulo 11 donde diga que Abraham pensó, Moisés dijo, no, todos hicieron algo. Jehová le dijo a Abraham, vamos a empezar por Noé. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por ahí. Usted conoce la historia del arca, ¿sí? No había llovido nunca. Dios le dijo, voy a traer una gran lluvia. Jamás había llovido. Si usted lee con detenimiento en el libro de Génesis, va a ver que la tierra era de un solo clima y que la tierra se regaba desde adentro hacia afuera por el vapor. Eso dice el libro de Génesis. No lo escribió un científico, lo escribió Moisés. Era un invernadero la tierra, toda de un solo clima. Bajo esas condiciones, los hombres vivían 800, 900 años. Y luego cuando llega el tiempo del diluvio, Dios dice, basta, serán los días de los hombres 120 años. Y viene el diluvio. Y eso cambió completamente el clima de la tierra. Y también cambió nuestras expectativas de vida. Hazte una arca. ¿Y qué hizo
Cuando Dios le dijo a Noé que haga un arca, ¿qué hizo Noé? ¿La fue a comprar? ¿Qué hizo? Hizo un arca, una caja, 300 metros, no sé, no recuerdo las medidas actuales, pero era una cosa enorme, una caja enorme. No era un barco, era una caja para que flote nada más, porque era un gran establo con animales. Y lo único que necesitaba era tener alimento y animales. Cuando Dios lo llama a Abraham, el padre de la fe, ¿cómo comienza diciéndole Dios a Abraham? ¿Le da primero la promesa o le da primero la acción? No lo agarra Abraham y le dice, Abraham, haré de ti una nación grande. Entonces andate. No, le dice, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. ¿Y a dónde, Señor? A la tierra que yo te mostraré. No me pidas más detalles. Vos salí. Vos de aquí, no te digo a dónde te voy a llevar, te digo de dónde tenés que rajarte. ¿Dónde se cortaría, se marchitaría, se frustraría tu futuro? Vete de ahí. Si vos salís, yo te voy a mostrar un lugar a donde vas a ir. Pero si no salís, jamás sabrás a dónde yo te quería plantar. Un día me enseñó un pastor ahí puertorriqueño, hace como 20 y pico de años atrás, estábamos charlando de cosas del ministerio, y él me dijo, mirá Daniel, esto funciona, dice, como las puertas del supermercado, me dijo. Hasta que no está cerca no se abre. O sea, vos no podés abrir la puerta del supermercado en el estacionamiento. Vos te tenés que bajar, tenés que caminar, y cuando estás lo suficientemente cerca de la puerta, se abre. Y así es la vida de la fe. ¿Cómo sabrá usted si podrá conquistar algo de lo que Dios tiene planeado si usted no está buscándolo? Si no ha ido en pos de Él, no ha tomado las decisiones, las acciones necesarias. Mira, hay un pasaje en Génesis 26 donde dice que había una enorme sequía en la tierra, se estaba la gente muriendo de hambre. ¿Y qué cree que la gente tiene que hacer en sequía? Si yo le digo sembrar, usted me dice, ¿cómo va a sembrar en sequía? ¿Con qué va a regar? Bueno, sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año a 100 por 1 y lo bendijo el Señor. Génesis 26, 12. ¿Y cómo hizo? Él primero sembró y se le iba a morir todo. No, pero mira adelante, en el verso 6 versos para adelante, Génesis 26, 18. Y volvió Isaac a abrir los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham. Y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Primero sembró, después fue a abrir los pozos. Salió en búsqueda del agua, salió en búsqueda, siguió trabajando. No dijo, el Señor no me manda lluvia. Agarró la pala, como dicen algunos, agarró la pala. Agarró la pala y cavó. Y los pozos estaban cegados. Hay pozos que han alimentado tu vida, tu familia, talentos, habilidades, conocimientos, regalos que Dios te ha dado, que los tenés enterrado, tapado. Tal vez sea el momento de destapar esos pozos que sustentaron en el pasado, que dieron de beber en el pasado. Otro pasaje, uno de los pasajes más peor interpretados de la Biblia. Yo he visto muchas personas con la remera que Éxodo 14, 14, ¿no? Diciendo, no, Dios va a pelear por nosotros. ¿Dios va a pelear por nosotros? ¿Cuántos dicen que sí? ¿Cuántos dicen Dios va a pelear por nosotros? No. Éxodo capítulo 14, verso 14. Jehová peleará por nosotros y vosotros estaréis tranquilos, hasta que habló Jehová. Y dijo, ¿qué?
Entonces Jehová le dijo a Moisés, ¿por qué claman a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Hay que caminar, hay que marchar, hermano. No te quedes ahí esperando a que Dios saque la espada, pelee por vos. Yo tenía un amigo, tengo todavía un amigo hace muchos años, muchos lo conocen, Gerardo. Practicamos muchos años artes marciales, los dos. Él era tercer dan de karate y yo enseñaba kung fu. Pero nos conocimos y ya después como creyente ninguno de los dos siguió en eso. Pero él tenía una situación muy particular con alguien que todo el tiempo lo pinchaba para pelear, una gotera que tenía ahí continua. Y entonces un día le digo, ¿cómo aguantás, hermano? Esto es un acoso, le digo, estás viviendo bajo ataque todo el tiempo. Me dijo, mirá, con las técnicas que aprendimos en el dojo, me dijo, la mejor manera de evitar de que no te golpeen no es bloquear, es no estar ahí cuando viene el golpe. Movete, hermano. Movete de ahí. ¿Cuántas piñas más vas a aguantar? Movete. Hay que salir de ahí. Si no vas a seguir cobrando. O sea, hay lugares donde uno está para perder. Eso era lo que le pasaba a Abraham. Si Abraham se hubiera quedado en Ur de los Caldeos, en medio de los idólatras, nunca hubiera sido el padre de la fe. Tuvo que moverse de ese lugar. Dile al pueblo que marche. Tiene fe, hermano, avance. Ah, no, pero adelante está el mar. Deje que el Señor abra el mar. Pero usted mójese los pies. Josué capítulo 3, verso 13. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, el Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán. Porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Ah, ¿vos no querés mojar los pies? ¿Me comprende? Avance. Las aguas se dividirán después. Si Dios está, si usted tiene la fe, la convicción, la certeza de que Dios está en el asunto, avance. Avance con la conversión de ese familiar. Avance con la búsqueda de ese trabajo. Avance con la formación de una familia. Avance. Avance en fe. Si Dios no dijo nada, no. Pero si usted cree que Dios le habló, porque los pastores somos especialistas en escuchar personas a las que le habló Dios. ¿No? Nosotros para que Dios nos hable buscamos ayuno, oración, todo. Y después viene cualquiera y te dice, Dios me dijo. Y vos decís, wow. ¿Cómo me gustaría tener ese teléfono, no? A todos Dios le habló, a todos Dios le dijo algo. A veces cosas que directamente vos decís, ¿cómo Dios te va a decir? No le podés decir. ¿Sabe qué pasa cuando yo esto ya lo he explicado? Cuando viene alguien y me dice, Dios me dijo, yo me retiro de la conversación. Porque ¿qué puedo agregarle a lo que Dios dijo? Sería irrespetuoso de mi parte que alguna persona venga y me diga, Dios me dijo, y yo le diga, no, ¿cómo Dios te va a decir eso? No, si vos tenés la certeza y la convicción de que Dios te habló, andá por ahí, hermano. Yo por la duda voy a tratar de escuchar, a ver si cuando escucho el ruido, ahí trato de ir, a ver si te puedo sacar de ahí. Pero no le puedo yo negar la convicción a alguien que dijo que Dios le habló. Eso no significa que yo esté convencido de que Dios le habló, ¿ok? Mayormente, vamos a ser sinceros, no creo que Dios le habló. Pero, ¿cómo lo parás a un tipo que cree que Dios lo habló? Dios me dijo que haga esto y lo que Dios le dijo, jamás Dios podría haber dicho eso. Pero somos pastores, no tenemos gobierno sobre las personas para darle una directiva. Podemos hablarle la palabra de Dios para que Él compare lo que Él creyó que Dios le dijo con lo que la Biblia dice.
Entonces a lo sumo uno le puede decir, sí, la Biblia dice tal cosa. Ajá. Vos elegí entre lo que vos crees que Dios te dijo o lo que la Biblia dice. La palabra profética más segura es la palabra de Dios. Y nosotros estamos para enseñar la palabra de Dios, no para discutir si Dios te dijo o no te dijo algo. Cuando una persona tiene fe de que Dios lo mandó a hacer algo, está convencido de que es su lugar, su propósito y su destino, empieza a actuar en ese nuevo rol. Nosotros sabemos que cuando el profeta Samuel fue a ungir un rey para Israel, todavía Saúl era el rey. Amén. El rey era Saúl, pero fue el profeta a la casa de Elí, de Belén, miró al primero y dijo, este debe ser el rey, por un grandote. Dios le dijo, no, ese no. Patovica no, ese no, otro. Vino el otro. 7 veces el profeta se dejó guiar por sus emociones. Y no era un falso profeta, pero era un profeta emocional. Todos los profetas tienen algo de carne y no necesariamente arriba de la parrilla. Y hasta que Dios no le habló y le dijo, no, ninguno de estos. Y apareció David. Lo fueron a buscar y vino David con sucio de su olor oveja, con lo que él hacía. Dijo, ante ti está el rey de Israel, y lo ungió. Ahora, mire lo que le costó a Samuel creer que ese jovencito era el rey de Israel. ¿Sabe a quién no le costó nada, de nada creer eso? ¡A David! David, en cuanto recibió la unción del profeta, se sintió rey. ¿Y cuál es la demostración de esto? ¿Sabe cómo se llama la demostración de esto? Goliat se llama. Porque cuando Israel fue desafiado por el gigante, por los filisteos, David se sintió en la necesidad de cambiar el ánimo del pueblo. Mire la influencia en el liderazgo. Saúl estaba asustado. Hice un gesto muy italiano, pero estaba asustado. Se le fruncía el entrecejo. Y el pueblo estaba asustado. Porque si el rey está asustado, el pueblo está asustado. Pero David no estaba asustado. Dijo David a Saúl, 1 Samuel 17:32, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Él estaba preocupado porque el pueblo estaba atemorizado, porque el pueblo se sentía deprimido, entristecido. Esa era el sentir de un rey, de un líder. No desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Y dijo Saúl a David, en vez de alentarlo, le dijo, no podrás ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. Y David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de ovejas de su padre. Cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león o fuese un oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Eso es un discurso de un rey. Es de alguien que está dispuesto a salir a dar la cara por el pueblo. Alguien que está dispuesto a pasar un mal momento, porque yo no creo que lo haya disfrutado, su combate contra Goliat, pero para que el pueblo recuperara identidad y dijera, nosotros somos el pueblo
del Dios de los ejércitos. ¿Cómo nos vamos a arrugar si el Señor nos mandó a conquistar esta tierra y los filisteos los tenemos que desalojar, los tenemos que echar de aquí? No podemos perder esta batalla. Identidad, hay una palabra de parte de Dios. Dios le había dado esta orden al pueblo, que vaya y conquiste la tierra. Y David dijo, bueno, el liderazgo es aquel que empuja a las personas, que trata, no digo empuja, pero es un ejemplo, va a la cabeza. Y sabemos la historia. Goliat fue derrotado, pero en el momento en que Goliat fue derrotado y David cortó la cabeza de Goliat, se levantó el pueblo de Israel y persiguió a los filisteos hasta que no quedó ninguno. Cambió el ánimo de un pueblo, porque él creyó la palabra de Dios. Si usted cree la palabra de Dios, usted también podrá enfrentar sus gigantes. ¿Cómo sabrá el Señor que usted ha creído en su palabra? Si usted viene la enfermedad y no la enfrenta, si usted viene la pobreza y no la enfrenta, si usted viene la división familiar y no la enfrenta, si usted empieza a convivir con sus enemigos, se hace amigo. Mire, la promesa del Señor es que Él nos librará de nuestros enemigos, pero si usted se hace amigo del que lo destruye, si usted se hace amigo de lo que le hace daño, me hago amigo de mi adicción y entonces yo la necesito, entonces claramente Dios no podrá ayudarlo porque Él viene a librarnos de nuestros enemigos, no de nuestros amigos. Nuestros vicios, nuestras malas maneras de encarar las cosas, nuestras peores decisiones, tenemos que enfrentarlas. Fue parte de lo que Jesús trató de enseñarle a los discípulos todo el tiempo. A los discípulos les costaba entender algunas cosas. Hay algunos ejemplos en la Biblia que usted dice, pero Jesús le pedía cada cosa a los discípulos que era para desalentarlos. ¿Cómo no se le rajaban cuando le pedía estas cosas? Mateo capítulo 14, verso 16. 5.000 personas, todo el día bajo el sol, escuchando a Jesús predicar. Los discípulos estarían pensando, este ya debería estar redondeando, terminando para que nos vayamos a comer, ¿no? Como pasa acá algunas veces, ¿no? Dice, ya tendría que estar terminando, así cada uno, una pizza, algo. Yo le empiezo a mostrar cosas, le empiezo a imaginar, una napolitana, algo de eso, se me distrae. Pero no, los discípulos estaban ahí. Dijo, maestro, vinieron con la prudencia de los apóstoles, ¿no? Una prudencia apostólica. Maestro, despídelo. Jesús, decirle que se rajen de acá, que yo creo que ellos tenían hambre también. Los discípulos decían, si nosotros tenemos hambre, estos 5.000 que están acá deben tener un hambre bárbara. Jesús le dijo, no tienen necesidad de irse. Denle vosotros de comer. ¿Están preocupados? ¿Vos estás preocupado porque alguien tiene hambre? Dale de comer. ¿No es lo que el Señor enseñó? Que al que tiene hambre hay que darle de comer, al que tiene sed hay que darle de beber. O sea, ¿ustedes están realmente preocupados porque esta gente tiene hambre? Denle de comer. Pero se necesita un milagro para darle de comer a 5.000. Ok. ¿Estuvo o no estuvo el milagro? Pero primero estuvo la acción. Primero los hicieron sentar en grupos de a 50. Vino uno con una viandita, una loncherita. Digo, yo tengo 3 pescaditos acá y tengo un par de pebetes. ¿Qué hacemos con esto? Nada. Ustedes nada, démelo a mí. Y en la mano del Señor comieron todos y se saciaron y sobraron 12 cestas llenas. Pero primero los hizo sentar y se aseguró de que ninguno se quedara sin comer, puso orden. Administró, tomó acciones. ¿Sabe por qué a veces la bendición de Dios no viene a tu vida? Porque no te preparaste para recibirla.
Sentarse en grupos de a 50 indicaba que una preparación, la preparación es una señal de que algo viene de parte de Dios. Cuando te estás preparando para algo, estás creyendo que Dios lo va a hacer. No, bueno, está bien, cuando ocurra tal cosa voy a hacer tal otra. No, eso es lo que hace el mundo. El mundo hace acción y reacción. Eso es una ley de la física. Nosotros estamos con la ley del cielo. En el cielo no es acción y reacción. En el cielo es acción por fe. Y cualquier reacción está en la mano del Señor. Eso es lo que hemos creído. Cosa rara. Tenemos que tomar la Santa Cena. Imagínense si yo le hubiera hecho a los muchachos cuando estábamos allá en la biblioteca, le hubiera dado estas instrucciones, ¿no? Pastor, tenemos calor, acá no entramos, el lugar es chiquito, ¿qué hacemos? Entonces yo le digo, he aquí al entrar a la ciudad le saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare y decida al padre de familia de esta casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparado allí. No le dijo vayan a Pizarro 74, salgan a la calle, vayan a la plaza. Van a ver un tipo con un cántaro de agua, lo cual era muy extraño porque era una tarea femenina, la de proporcionar el agua para la familia. Pero lo único que llamativo, va a haber uno solo que anda con un cántaro de agua porque es una cosa muy rara. Entonces ustedes vayan ahí, cuando el tipo aparezca, síganlo, no digan nada. Me imagino los apóstoles siguiendo a una persona tratando de disimular, ¿no? Porque con ese no tenían que hablar. Tenían que ir a la casa donde estaba ahí y golpear. Perdón, ¿el dueño de la casa? Sí, soy yo. Ah, bueno. ¿Dónde está el aposento alto para que el Señor tome la cena? Y arriba le habrá dicho el tipo, pon un aposento alto. Es una instrucción que tiene una sola interpretación. ¿Cuál es la relación con el Espíritu de Dios? Nuestra relación con el Espíritu de Dios está en observar y seguirlo. Es el Espíritu de Dios, el hombre del cántaro, ¿me entiendes? Es el que nos guía a donde tenemos que ir. Es el que nos va a indicar qué puerta hay que golpear. ¿No sabes qué puerta hay que golpear? Seguí al hombre del cántaro. Seguí al Espíritu de Dios, seguí la guía del Espíritu Santo, camina por fe, seguilo, parece que no va a ningún lado, a algún lado te va a llevar. Porque es el Espíritu de Dios y sabe a dónde tenés que ir y tiene todo preparado. Y si no vas nunca, vas a conseguir lo que Dios ha preparado. Hay que seguirlo por fe. Otra vez le dijo, Mateo 21:2, ir a la aldea que está enfrente de vosotros, no a esta, a la que está enfrente, y luego hallaréis una asna atada y un pollino, ¿sí? Una burra y el burrito. Desatadlo y tráemelo. Los discípulos vamos a ir en cana. ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo vamos a ir a un pueblo que ni siquiera es el pueblo? No estamos ahí, estamos en nuestra aldea. Ahí y nos vamos a traer una burra y un burrito. 0 kilómetros el burrito. No, nadie había cabalgado jamás en él. Y si alguien nos dice algo, decid, el Señor lo necesita. Y luego lo enviará. ¿Cuántos me van a buscar? Yo les digo, tráiganme una Bronco que está estacionada en Simón, en la concesionaria. Y si hay algún, no sé, a ver, más chiquito, y tráete un Fiesta para vos.
No vas ni a palo. Porque decís no, pero entiende que la fe es por el oír la palabra de Dios. Y yo sé que Dios te ha hablado, porque acá no estamos con personas que no han escuchado la voz de Dios. Acá estamos por personas que han estado escuchando la voz de Dios por mucho tiempo. Pero su vida y mi vida está condicionada por la acción a la palabra de Dios, por la respuesta a la palabra de Dios. ¿Qué hemos hecho cuando Dios nos habló? Cada vez que predicamos la palabra de Dios, Dios nos habla. Es como si el profeta viniera y se parara y nos indica el camino y dice: parados en los caminos, preguntad cuál es la buena senda, la senda antigua, y andad por ella. Eso dice Jeremías. Pará los caminos, pará un poco la pelota y preguntá cuál es el buen camino, cuál es la senda antigua, cuál era el plan de viaje, cuál era el plan de vuelo, cuál es la ruta, por dónde tengo que andar, y andá por ella, y andá por ahí, es por ahí. Pero el pueblo de Israel dijo: no andaremos. Así que a Dios no lo sorprende la desobediencia, no lo sorprende. Porque cuando hablamos de desobediencia, no estamos hablando de una actitud subversiva, estamos hablando de una actitud autodestructiva. Como si Agustín me dijera: mira, Dani, esta es la prescripción, tenés que hacer esto. Y yo le dijera: no, pero tenés que tomar esto. No quiero. Entonces no te va a curar. Dios va a hacer algo por mí. No, ya lo hizo. Me mandó Agustín y me dijo: tomate esto. ¿Me entiende? ¿Entiende eso? ¿Puede entender eso? ¿Es capaz de entender eso? ¿Es capaz de entender que Dios le está hablando? Y que su destino y su futuro depende de usted en este mismo momento. Que asuman actitud de vida a favor del plan de Dios. Como si alguien le dijera: ¿de qué lado estás? ¿Estoy del lado del que sabe o quiero seguir por prueba y error? Pongámonos del lado del que sabe, porque Dios te ama aparte. Lo hablamos el domingo pasado. No debe haber duda en tu corazón. Si Dios te dice algo, es lo mejor para vos. Él nunca te va a decir algo que no sea lo mejor para vos. Él te ama más que tu padre, más que tu madre, más que cualquiera en el mundo, más que vos mismo, porque algunos nos hacemos daño a nosotros mismos y Dios nunca hará eso. Entonces, ¿cuál es tu respuesta hoy al Señor? ¿Cómo te vas a ir de acá esta noche? ¿Con qué vocación? ¿Qué sentido le vas a dar a tu vida? Porque hay una determinación que tomar hoy. Así como el día que viniste por primera vez al camino del Señor, o escuchaste por primera vez la palabra de Dios, así hoy, en esta noche, lo que el Señor te está diciendo es: hay cosas que tenés que hacer. Hay caminos que hay que caminar, hay cosas que hay que ordenar, hay decisiones que hay que tomar y también cosas que hay que dejar. Abraham le dijo: deja eso, las costumbres de tu familia y de la gente, salí de ahí, rajate de ahí, eso no es bueno para vos. Se tuvo que ir. Pero el Señor dijo: venid a mí, los que están trabajados, los que están cargados, yo los haré descansar. Él les dijo: llevad mi yugo. ¿Sabe qué es llevar el yugo? Significa caminar a la par. Él quiere caminar a la par. En realidad Él quiere que camines a la par. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar al Señor. Yo que usted me aplaudiría a mí mismo si decido hoy actuar, tomar acción, decir: a partir de hoy empiezo a decidir conforme a lo que oigo
conforme a la palabra del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias porque tú eres un Dios amoroso, que con paciencia nos envía cada semana una provisión de tu Espíritu para que nosotros podamos tomar y alimentar nuestro corazón con el propósito de que nuestro destino, aquel destino profético con el que tú, Señor, nos trajiste, se cumpla y no falte ninguna cosa de las que tú has preparado para nuestro bien. Porque tu palabra dice que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan para bien. Y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y nosotros sentimos que tú estás aquí llamándonos a cumplir un propósito. Hay un destino para nosotros. Y en esta noche queremos aceptar ese destino, no solamente la salvación, sino el señorío. La salvación ya la hemos aceptado, no hay nadie aquí que quiere ir al infierno, de eso estoy seguro. Pero hoy queremos decirle que sí a tu gobierno, a tu señorío sobre nuestras vidas. Y si usted en esta noche está aquí y quiere darle este rumbo a su vida, yo lo invito a que venga aquí adelante, vamos a orar. No tenga vergüenza, vamos a orar para que Dios le dé ligereza en sus pasos, para que usted pueda alcanzar todo lo que Dios planeó. No tenga vergüenza. Dios está en este lugar. Dios está en este lugar.